a continuar analizando lo relativo a la elaboración del escrito de demanda de nulidad. Estuvimos analizando la sesión anterior todo lo relativo a lo que era el juicio de nulidad, en qué casos procedía, cuáles son los requisitos que debe contener la demanda, y empezamos a desglosar cada uno de sus elementos de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Y lo último que estuvimos analizando es lo relativo al apartado de pruebas, donde resaltaba mucho esta cuestión de que debemos relacionarlas con los hechos de nuestra demanda, y sobre todo debemos precisar en forma particular qué pretendemos acreditar con la prueba que estamos ofertando, precisamente haciendo referencia a este principio de la idoneidad y la pertinencia de la prueba, como ahorita lo estábamos viendo en relación al informe justificado, donde la responsable me empieza a relacionar sus hechos, o más bien sus antecedentes del acto reclamado, con su prueba, y a su vez, si vieron, empieza a desvirtuar todas las presuntas violaciones que en su momento se había que había manifestado el quejoso en su demanda de amparo. Entonces lo mismo también nosotros debemos observar al momento de ofertar nuestras pruebas. Ahora, en lo que tenemos que ver a continuación es lo relativo a los conceptos de impugnación. Estos desde luego constituyen sin lugar a dudas el elemento medular de nuestra demanda de nulidad, ya que de la formulación de lo que son los conceptos de impugnación pues va a depender que la autoridad que está analizando la legalidad del acto de autoridad pues declare la nulidad o no del acto impugnado. Y caso aparte es lo relativo a la corrección de errores, que se encuentra prevista por el artículo 50, párrafo tercero y cuarto de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, donde las salas podrán corregir los errores que adviertan, pero solamente en la cita de preceptos legales que se consideren violatorios, y tendrá que examinar en su conjunto los agravios y las causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos que viertan las partes en su escrito, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero de ninguna manera pueden cambiar los hechos expuestos en la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no combato un determinado aspecto de la demanda, pues estamos entendiendo entonces que el mismo se tiene por consentido, dado que la autoridad no puede suplirme la ausencia de lo que son los agravios. Ahorita vamos a analizar lo que dice el dispositivo legal en comento para que quede más claro. Entonces, en este orden de ideas podemos establecer que el concepto de impugnación, al igual que como ya lo vimos con los conceptos de violación y lo que son los agravios, implican un razonamiento lógico a través del cual se citan los preceptos legales que presuntamente nos violentó la autoridad al momento de emitir el acto de autoridad. Y siempre he insistido en que esa argumentación debe cumplir con tres requisitos torales. ¿Cuáles son? Mi premisa mayor, es decir, el precepto o los preceptos legales que estimamos que han sido violentados por parte de la autoridad fiscal o administrativa. 2. Mi premisa menor, es decir, el acto impugnado y proveniente de la autoridad demandada que se estima violatorio de las disposiciones legales invocadas. Y tercero, la conclusión, es decir, la exposición de las consideraciones de hecho y derecho
por los cuales se considera que la autoridad demandada violentó los preceptos legales que aduce el actor en su demanda de nulidad al emitir el acto que estamos impugnando. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. ¿No? Ok, creo que eso ya se los he estado repitiendo de manera constante y creo que ya me entendieron, que toda esa argumentación debe cumplir precisamente con estos 3 requisitos. Y esto es muy importante también. Ahorita me voy a desviar un poco del tema, pero no sé si algunos se dieron cuenta que les compartí por ahí una resolución por parte de un tribunal colegiado en relación a la responsabilidad, en este caso de carácter civil, que tenemos los abogados al tener una práctica negligente o por algún descuido causarle un daño a nuestros representados, es decir, a nuestros clientes. Alguien se tomó la molestia de leerlas, se las compartí en el grupo de la escuela. ¿Nadie la leyó? La verdad yo no. No. Ok, bueno. Esto lo debemos tomar en consideración. Yo siempre he insistido en que no podemos ser abogados de machote. Y siempre les he insistido que en determinado momento pues nos pueden fincar una responsabilidad. Pues ya tenemos un precedente. En este caso es un tribunal colegiado de circuito, precisamente de la Ciudad de México. Me voy a permitir compartirles este criterio para que lo tomen en consideración. No me dice expresamente que me van a fincar responsabilidad por utilizar un machote, pero pues si de alguna manera interpretamos lo que está diciendo este criterio por parte del colegiado, pues vamos a entender que se refiere propiamente a ello. Okay. Bueno, la tesis lleva por rubro el siguiente: responsabilidad civil del abogado. Los actos que frustren el curso de la acción que se obligó a litigar son en sí mismos demostrativos de una mala praxis legal. Dice lo siguiente: como profesionales del derecho, los abogados están sujetos a altos estándares de actuación impuestos por las leyes que rigen su actividad profesional, así como por la Lex Artis. Esta última, referida a la obligación de actuar ética y diligentemente en la prestación de su servicio profesional, lo que para los procuradores y patronos se traduce en la defensa de los intereses de sus clientes, con la misma prudencia y diligencia con la que otros colegas se conducirán en similares circunstancias. Es decir, acorde a las pautas de actuación ordinariamente establecidas por el gremio, incluido lo ético, de modo que la falla a estas puede ser objeto de reclamación en un juicio de responsabilidad por mala praxis legal. Ahora bien, dada la pluralidad indeterminada de conductas, actos o omisiones que pueden llegar a demandarse como mala praxis, debe considerarse que hay casos en que la conducta reprochada es en sí misma demostrativa de negligencia o impericia frente a los deberes legales y éticos antes referidos, precisamente porque su sola realización o omisión es reveladora de ello, como cuando el abogado postulante pierde la oportunidad para ejercer una pretensión o interponer algún medio de impugnación, presente escrito sin firma o ante autoridades equivocadas, pierde o extravía los documentos proporcionados por el cliente o cualquier medio de prueba emplee formatos con hechos e información que ninguna vinculación tiene con el objeto del litigio. Aquí nos está hablando, si se dan cuenta, de los machotes, ¿sí? ¿Esos son los preformatos? Ajá, sí. Okay. Sí, dice, o sea, utilizas un machote que no es acorde a los hechos que estás planteando y por ende te desechan el recurso, por ejemplo, o tu demanda de amparo, dice.
Dice, omite reclamar prestaciones circunstanciales a la causa de pedir o no informa oportunamente al cliente el requerimiento judicial de ratificación de alguna promoción. En general, cualquier conducta, acción o omisión dañosa que pudo prevenirse o evitarse con un mínimo de diligencia en la prestación de los servicios legales en contravención a lo establecido expresamente por el artículo 33 de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de profesiones en la Ciudad de México, que obliga a los profesionistas a poner todos sus conocimientos científicos y técnicos al servicio de su cliente y al desempeño del contravenido, del trabajo convenido. Este criterio, como les comento, es del cuarto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, es decir, aplica en la Ciudad de México, y se emitió, o más bien se emitió el 26 de marzo de este año y fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación el 28 de marzo, es decir, entre comillas, es un criterio novedoso y pues de alguna manera robustece lo que les he estado comentando. Lamentablemente, y lo platicaba con uno de mis docentes de la licenciatura, y él me decía pues que era triste porque él se percataba que el 95% de los abogados que están egresando, dice, la verdad, pues dejan mucho que desear. Dice, no sé si no les enseñen bien en la escuela o ya se volvieron tan mecanizados que todo lo quieren resolver con los machotes, dice, pero la verdad, dice, tienen unas carencias impresionantes. Y pues esta es una de las razones por la que ya se vio obligado un órgano jurisdiccional a manifestarse en relación a esto. Entonces, es el primer precedente, muchachos, Entonces, no les extrañe que tarde o temprano se forme jurisprudencia. Y si antes teníamos la obligación de ejercer una praxis legal debida, pues ahora con mayor razón, porque ya hay criterios que determinan que sí podemos incurrir en una responsabilidad por utilizar estos denominados machotes, ¿no? O como refieren aquí, hablan de formatos con hechos o información que de ninguna manera tiene vinculación con el objeto de litigio, y que es una de las cuestiones que les hice muchas observaciones en sus ejercicios prácticos, porque como utilizaban el machote, dejaban texto que estaba relacionado con otro asunto. Entonces, ya en la vida profesional deben tener mucho cuidado de no incurrir en este tipo de vicios. No sé si alguien tenga algún comentario en relación a esto que les acabo de referir. No, profe. ¿No? A ver, ¿qué opinas al respecto, Iván? Sobre la utilización de los machotes, ¿sí? Ajá. Sobre el juicio de nulidad. No, sobre la utilización de los machotes. Es que, bueno, yo no le puedo decir, por ejemplo, que no los he utilizado. Ajá. Yo sí los he utilizado con base a la práctica por el hecho de realizar alguna autorización o algo que yo no sabría hacer, o que me decían, en este caso, mi jefe cajero, ¿sabes qué? Autorízate, dale expediente, ¿no? Ahorita te firmo Entonces, pues yo no sabía que era una autorización y todo ese tipo de cosas, pero con base a eso, pues ya más o menos, con base a la práctica, se te va quedando todo cómo realizar un escrito y y empiezas a dejar de lado los machotes. Pero en este sentido, pues yo al utilizar un machote, pues tendría que leer, ¿no? Uh-huh. Tendría que leer si encuadra con lo que yo requiero para realizar el escrito, porque si hay algo que no me cuadra, pues tendría que preguntar. Y dos, ¿no? Evitarte una posible responsabilidad, ¿no? Ya Sí. a futuro, ¿no? No nos dice como tal, pero entendemos, ¿no? Claramente lo que nos está diciendo en este caso el tribunal al hacer referencia a los formularios, ¿no? Prellenados, o sea, me está hablando de lo que vulgarmente nosotros conocemos como un machote, y que por no tener una diligencia debida se establecen ahí cuestiones que no tienen que ver con el asunto que estás ventilando, y pues se entiende como una
una mala praxis y por ende pues hay una responsabilidad por una negligencia, y lo peor de todo pues, es que está acreditado, ¿no? Porque está plasmado por escrito, valga la redundancia, en el curso que tú realizaste, ¿no? Entonces, por eso es mi insistencia en que le pongan mucha atención al momento de desarrollar estos ejercicios prácticos que estamos elaborando. Pues aquí de alguna manera no pasa nada, no acreditas la materia. La cuestión es que estos errores se cometan, ¿no? Como lo hacen muchos abogados ya en la práctica profesional, y que por ese tipo de errores pues ponen en riesgo la libertad o el patrimonio de las personas. Bueno, regresando a nuestra materia, estábamos analizando entonces lo relativo a los conceptos de impugnación. En el caso particular me basta con la elaboración de un concepto de violación, perdón, de un concepto de impugnación para que me den la razón. En este caso en particular hay una violación, en concreto hay una violación a lo dispuesto por el artículo 123 del Código Fiscal de la Federación. Para ponernos en contexto y recordemos por qué se promovió la demanda de nulidad, en el ejemplo que estamos manejando, se le impuso un crédito fiscal, en este caso a una persona moral, en virtud de que supuestamente no presentó sus declaraciones de los ejercicios fiscales 2018 y 2019, y a consecuencia de ello pues, le imponen 2 multas. Contra dicha determinación se impone un recurso de revocación, en el cual la autoridad revisora, que en este caso fue la Administración General de la Auditoría Fiscal Federal, indebidamente tiene por no interpuesto el recurso de revisión, argumentando que el promovente no anexó los documentos a que hacen referencia el artículo 123, fracción primera, segunda y tercera. Sin embargo, hubo una omisión por parte de la oficialía de partes, valga la redundancia, de la autoridad fiscal, donde únicamente se limitó a plasmar en el acuse que se agregaron X cantidad de anexos, pero no nos dice en forma específica qué es lo que está ofertando, en este caso el recurrente, y con base en ello, en lugar de requerir al promovente para que subsane la supuesta irregularidad, le desechan de plano su recurso, y esto es lo que da origen a que se promueva el juicio de nulidad contra la determinación que emitió la Administración General de la Auditoría Fiscal Federal. Entonces, los conceptos de violación serían los siguientes. Dice, único, la resolución contenida en el oficio número 33 de fecha 17 de marzo de 2021, mediante la que le fue notificada a mi representada que el recurso de revocación interpuesto por fulano de tal en su calidad de representante legal de la empresa de seguridad privada Control de Accesos SADCB, contra la resolución contenida en el oficio número 1979 de fecha 15 de enero de 2021, emitida por la Administración Local de Auditoría Fiscal Norte de la Ciudad de México, del Servicio de Administración Tributaria, se tiene por no interpuesto debido a que no se exhibieron los documentos contemplados en las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 123 del Código Fiscal de la Federación, violenta en perjuicio de mi representada lo dispuesto por el artículo 123 del Código Fiscal de la Federación, y por ende debe ser declarada ilegal al carecer de la debida fundamentación y motivación, además de dejarme en completo estado de indefensión al no tener por interpuesto el recurso de revocación señalado en el capítulo de hechos de la presente demanda, argumentando que no se anexaron al mismo los documentos previstos en el dispositivo legal en comento,
lo cual resulta falso en virtud de que dichos documentos sí fueron entregados junto con el escrito de revocación en la oficialía de partes de la autoridad demandada, quien de manera arbitraria no inventarió en el acuse respectivo los documentos que fueron expedidos junto con el escrito mediante el cual se interpuso el recurso, pues solo se limitó a hacer constar que se recibió el original de dicho escrito más 8 anexos, siendo responsabilidad de la autoridad demandada dicha omisión. Aunado a lo anterior, cabe resaltar este órgano jurisdiccional que si los documentos a que hacen referencia a las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación no hubiesen sido anexados al recurso de revocación, la autoridad demandada tenía la obligación de prevenir al recurrente en términos de lo dispuesto por el párrafo quinto de la fracción cuarta del dispositivo legal en comento para que los presentara dentro del término de 5 días y solo en caso de que no se cumpliera con dicho requerimiento se tendría por no interpuesto el recurso. No obstante lo anterior, la autoridad demandada, de manera arbitraria y extralimitándose en sus funciones, fue más allá de lo que la norma le permite y sin que exista requerimiento previo en términos de lo dispuesto por el artículo 123, fracción cuarta, párrafo quinto del Código Fiscal de la Federación, resuelve tener por no presentado el recurso interpuesto por mi representada, con lo que me deja en completo estado de indefensión. Bueno, y aquí se cita también una tesis de jurisprudencia, dice, sirviendo de sustento la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 162.498, correspondiente a la 10ª época, proveniente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la tesis que en comento lleva por rubro el siguiente: recurso de revocación en materia fiscal. No procede tenerlo por no interpuesto por incumplimiento a un requerimiento de documentos si en el acuse de recibo del escrito correspondiente el encargado de la oficialía de partes no inventarió lo recibido. Y pues básicamente concuerda con lo que estamos comentando. En este caso la oficialía de partes tenía la obligación de detallar en forma detenida qué documentos se habían agregado al escrito. Sin embargo, se limitó a señalar que se habían exhibido 8 anexos. Luego entonces, si la autoridad, en este caso revisora, no tenía la certeza de cuáles son los documentos que se habían agregado al escrito ante la omisión de parte de la persona que recibió los documentos en la oficialía de partes, tenía la obligación de prevenir o requerir en este caso al recurrente por el término de 5 días a efecto de suplir la deficiencia. Sin embargo, extralimitándose en sus funciones, porque eso fue más allá de lo que la norma le permite, tiene por no presentado o por no interpuesto el recurso y se lo desecha de plano. Entonces aquí hay una violación flagrante a lo dispuesto por el artículo 123 del Código Fiscal de la Federación. ¿Tendrán su Código Fiscal a la mano? Lucy, ¿tienes tu Código Fiscal? ¿Sí? Okay. A ver, Iván, ¿me pudieras apoyar con el 123 del Código Fiscal de la, si le pudieras dar lectura para ver si es cierto o no lo que estamos? Sí. A ver. 123. Dice, artículo 126, no, recurso de revocación. Perdón, 23, 123. 123. Ajá. Dice, artículo 123, el promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso, 2 puntos, fracción primera,
los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro o de personas morales, o en los que conste que esta ya hubiera sido reconocida por la autoridad fiscal que emitió el acto o resolución impugnada, o que se cumplan con los requisitos a que se refiere el primer párrafo del artículo 19 de este código. Ok, ¿qué más nos dice? De este código, fracción 2, el documento en que conste el acto impugnado. Ok. Fracción 3, constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia, o cuando la notificación se haya practicado por correo certificado con acuse de recibo o se trate de negativa ficta. Si la notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha de la última publicación y el órgano en que ésta se hizo. Fracción 4, las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial en su caso. Dice aquí presentación en fotocopia simple. Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores podrán presentarse en fotocopia simple siempre que obren en poder de recorrer. Ok, si gustas te pudieras... Presentándolos... Perdón, Iván, de ahí si gustas te puedes ir hasta el párrafo 5 donde me dice que cuando no se acompañe alguno de los documentos, por favor. Sí. Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que se presente dentro del término de 5 días. Si el promovente no los presentare dentro de dicho término y se trata de los documentos a que se refieren las fracciones 1 a la tercera, se tendrá por no interpuesto el recurso. Si se trata de las pruebas a que se refiere la fracción 4, las mismas se tendrán por no ofrecidas. Ok, gracias, Iván. Dice... Sí, dime. Sí, Ajá. Dime. Ok. No, es que falta otro párrafo. Ok, adelante. Dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el escrito en que se interponga el recurso dentro de los 15 días posteriores, el recurrente podrá anunciar que exhibirá pruebas adicionales en términos de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 130 de este código. Ok, muchas gracias, Iván. Entonces, si analizamos lo que nos dice este dispositivo y analizamos el actuar de la autoridad, Claudia, ¿consideras que fue incorrecto lo que hizo la autoridad fiscal? Es decir, haberle desechado o más bien tener por no interpuesto el recurso sin antes prevenir al recurrente, o su resolución se encuentra apegada a derecho. No, yo creo que no fue correcto. Ok, ¿qué debió hacer entonces la autoridad fiscal? Prevenir. Prevenir, ¿verdad? Requerirle, ¿por qué periodo o por qué lapso? ¿Cuánto debió haberle concedido? Cinco días, ¿no? 5 días para subsanar la presunta irregularidad, y solamente en el caso de que no desahogara el requerimiento, entonces se tenía por no interpuesto. Sin embargo, en forma arbitraria y violentando lo dispuesto por el artículo 123, concretamente la fracción 4 en su párrafo 5, tiene por no presentado el recurso interpuesto por el recurrente, y esto obviamente le causa, ¿verdad?, un perjuicio al gobernado. Entonces, si analizan, este concepto de impugnación contiene los 3 elementos. Se está citando el precepto legal que supuestamente está violentando la autoridad, que es lo relativo al artículo 123 del Código Fiscal de la Federación, específicamente su fracción 4 en su párrafo 5 hace alusión al acto que está impugnando, que en este caso es la resolución contenida en el oficio número 1979 de fecha 15 de enero de 2021, emitida por la administración fulana de tal. Es decir, cumple con todos y cada uno de los requisitos, y además me está diciendo por qué dicha
Dicha determinación violenta lo dispuesto por el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación y además, para robustecer lo anterior, pues nos cita incluso una tesis jurisprudencial que viene a robustecer lo que él está argumentando en sus conceptos de impugnación. Entonces, con este argumento es bastante insuficiente para acreditar la ilegalidad por parte de la autoridad demandada en su actuar. Ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok, luego, ¿qué sigue? El nombre y domicilio del tercero perjudicado en este caso no existe. Entonces, ¿qué vamos a manifestar? Bajo protesta de decir verdad que se desconoce la existencia de un tercero perjudicado. Y luego viene lo que sería el apartado de la suspensión. Acuérdense que aquí también se contempla la suspensión del acto impugnado. Al igual que la suspensión del acto reclamado, la suspensión del acto en el juicio de nulidad es una medida precautoria que tiende a buscar que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran a efecto de que el juicio de nulidad no se quede sin materia. Y entonces, ¿cómo le pido la suspensión? De la siguiente manera: suspensión del acto que se pretende anular, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, fracción primera y segunda de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, solicito a este órgano jurisdiccional de estimar lo procedente se acuerde la suspensión de los actos que pretenden anularse para que las cosas queden en el estado en que se encuentran hasta en tanto no se resuelva sobre la legalidad o la anulabilidad de los mismos y por ende no se practica el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación por el monto establecido en la resolución impugnada. Es decir, le estoy pidiendo entonces que me conceda la suspensión del acto impugnado a efecto de que no se lleve a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Acuérdense que el procedimiento administrativo de ejecución tiene por finalidad el requerir el cumplimiento de la obligación fiscal, es decir, en este caso el pago del crédito fiscal, y si no pago entonces viene lo que es la orden de embargo y secuestro de bienes, y lo que le estoy pidiendo entonces en este caso al Tribunal de Justicia Administrativa es que me conceda la suspensión a efecto de que no pasemos al procedimiento administrativo de ejecución. Ojo, aquí como estamos hablando de materia fiscal me van a pedir una garantía. Entonces, si no está garantizado el crédito fiscal, tengo que garantizar. Entonces, aquí tiene que haber un pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional en el sentido de que se pronuncie en relación al monto que me van a solicitar como garantía del crédito fiscal. ¿Qué más va a contener mi escrito? Pues obviamente mi apartado de puntos petitorios. Entonces terminaría diciendo lo siguiente: por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado a esta Sala Regional Metropolitana en turno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, atentamente pido se sirva, primero, tenerme por presentado en tiempo y forma en términos de la presente demanda, promoviendo el juicio contencioso administrativo en representación de Control de Accesos SADCB, así como admitir la demanda. Segundo, admitir y valorar las pruebas rendidas. Tercero, con las copias que se anexan, correr traslado a las autoridades demandadas. Cuarto, llegado el momento procesal oportuno, dictar sentencia definitiva a favor de mi representada, declarando la nulidad lisa y llana de la resolución fiscal impugnada y por ende dejar sin efectos la misma. Nosotros podemos solicitarle todo lo que querramos. Los puntos petitorios pueden variar, pueden ser 1, 2, 3, 4, todo va a depender de qué es lo que le vayamos a solicitar al órgano jurisdiccional. Aquí también pudiéramos manifestar, tener por autorizadas a las personas que se mencionan en el presente escrito, tener por señalado el domicilio para oír recibir notificaciones o el correo electrónico. Acuérdense que la mayoría de estos asuntos ya actualmente se litigan de manera electrónica. Es más, vienen cambios a nivel constitucional
aprovechando toda esta situación que estamos viviendo de la pandemia y de que los juzgados se están llevando a cabo de manera virtual o electrónica, pues va a haber una reforma que de alguna manera va a repercutir en estas materias, en la materia fiscal y administrativa, dado que la mayoría de los juicios ya no van a ser de manera presencial o tradicional, sino de manera electrónica. El trasfondo del asunto es otro, no es tanto la cuestión de agilizar, ustedes bien lo saben, es por cuestiones fiscales, es para tener un mayor control, dado que con esto se nos obliga en todos los asuntos a contar con una firma electrónica o la FIREL, como se está utilizando en algunos tribunales, y entonces pues ya no podrás argumentar que no tienes trabajo, y esto obviamente va a servir de información, si así lo requiere el sistema o el servicio de administración tributaria, para ver si efectivamente estás obteniendo ingresos o no. Entonces viene un cambio a nivel constitucional y por ende se va a reformar nuevamente esta ley del procedimiento contencioso administrativo, la ley de justicia administrativa de la Ciudad de México y de las diversas entidades federativas. O sea, poco a poco tenemos que irnos acostumbrando a la famosa justicia electrónica. Y finalmente viene lo relativo al este formulismo, al protesto, lo necesario, la ciudad, la fecha, el nombre, en este caso del promovente o el actor, y si lo hizo por propio derecho o en su calidad de representante legal, en el caso particular de la persona moral, control de accesos, SADCB. Y en términos generales, estos serían los requisitos que debe contener nuestra demanda de nulidad. ¿Alguna pregunta en relación a todo lo que hemos estado viendo durante las últimas sesiones respecto a la demanda de nulidad? Lucy. Pues no, hasta ahorita no. ¿No? Espero que no me salgan, pero no, hasta ahorita no, profe. ¿No? Vanessa. No la escuché. Claudia. No, profe. ¿No? A ver. Elena. No. ¿No? ¿Seguros? Entonces, ¿puedo preguntarles? Tampoco. A ver, Daniel, ¿qué diferencia hay entre lo que sería un concepto de impugnación y un concepto de violación? Ya ven, ¿no? Que había quedado claro. A ver, Elena, ¿le puedes ayudar? Claudia, ¿pudiera responderme la pregunta? Ya ven, ya todos se quedaron mudos. Iván. A ver, Lucy creo que quiere hablar. Lucy. No, el concepto de violación pues está relacionado a todos los derechos, ¿no? A los derechos humanos. Y el concepto de impugnación son los preceptos legales. Ok, sí. Entonces, mientras que en un concepto de violación de algo ha servido, ¿va? Porque esto se los he estado repitiendo, ¿va? De manera constante. Sí, en agravios y en conceptos de impugnación vamos a citar
la violación a los preceptos legales que presuntamente violentó la autoridad al momento de emitir su acto de autoridad. En este caso, los dispositivos del Código Fiscal de la Federación que omitió observar, ¿verdad? O que aplicó indebidamente. Mientras que cuando hablamos de conceptos de violación, lo que voy a citar son preceptos constitucionales, ¿verdad? Y consecuentemente los derechos humanos que en su caso me está violentando. Entonces, en conceptos de violación hablo de cuestiones de constitucionalidad, ¿verdad? O incluso de inconvencionalidad. Mientras que tratándose de agravios y conceptos de impugnación hablo de cuestiones de mera legalidad. Esto es importantísimo que lo dominen porque normalmente en los machotes que utilizan no se distingue esta situación, y si por ejemplo promuevo un juicio de amparo donde argumento cuestiones de legalidad en lugar de constitucionalidad, mis conceptos de violación serán fundados pero inoperantes. A la inversa también va a suceder. Si yo promuevo, por ejemplo, mi demanda de nulidad y en lugar de hablar de cuestiones de legalidad, empiezo a hablar de cuestiones de constitucionalidad, haciendo alusión a que se violentó el artículo 14, párrafo segundo, relativo al debido proceso, pero de ninguna manera menciono los preceptos del Código Fiscal que violentó la autoridad, se va a resolver en el sentido de que mis conceptos de impugnación son fundados, pero resultan inoperantes. ¿Sí queda claro esta parte? ¿Ya quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Déjenme ver. Claudia, ¿me pudieras decir en qué consiste la suspensión del acto impugnado? Pues es para eso, no, pero... Tú me dijiste que no tenías dudas. A ver, Vanessa, a ver, ¿le puede ayudar a Claudia? No sé si tenga apagado su micrófono Vanessa porque no la escucho o se quedó muda. Iván, ¿puedes ayudarnos a responder la pregunta? ¿Puedo decir algo? A ver, Elena, sí. Es para paralizar o detener las actuaciones que durante un juicio. Pues en este caso, concretamente en el juicio de nulidad, es una medida precautoria o una medida cautelar. Es algo muy similar a lo que vimos en el amparo y que se llama suspensión del acto reclamado, pero aquí le vamos a llamar suspensión del acto impugnado. Y entonces su finalidad es que las cosas se queden en el estado en que se encuentran hasta en tanto no se resuelva sobre la legalidad o ilegalidad del acto que estamos impugnando. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. ¿Qué más? A ver. Lucy, ¿cuáles son los tres elementos? ¿Cuáles son los tres elementos o componentes que debe contener un concepto de impugnación? Concepto de impugnación sería
premisa mayor, premisa menor y conclusión. Ok, correcto. ¿Sí? ¿Sí, Sí. es correcto? Sí. ¿Qué es mi premisa mayor? ¿Qué comprende mi premisa mayor? En la premisa mayor es lo que estamos hablando del acto que se está que está reclamando la autoridad, o sea, cómo fue qué precepto constitucional es el que está yendo en contra de qué precepto qué precepto legal está no está cumpliendo. Ok, la premisa mayor es el precepto, ¿no? Ajá. Ajá. La premisa Sí, menor, sí. ¿sí? La premisa menor es ¿cómo fue por qué uno piensa, bueno, que se faltó a ese precepto? A ver, no, tenemos ahí como que todo disperso. La premisa mayor es el precepto legal o los preceptos legales que se estiman han sido violentados, ¿sí? ¿Está bien ahí? Sí. Y la premisa menor es la resolución de la autoridad. Correcto, sí. Ok. Y luego viene La la... conclusión pues ya sería el razonamiento, ¿no? O sea, el razonamiento lógico. Sí, lógico jurídico del por qué yo llego a esa conclusión precisamente del por qué me violentó el derecho, ¿no? Que me reconoce en este Así caso es. el Código Fiscal Sí. de la Federación, ¿sí? Bueno, entonces si se dan cuenta tienen mucho que estudiar, todavía tenemos ahí algunas imprecisiones o fallas. Esto obviamente nos lo va a ir dando la práctica, si ven, todas nuestras materias tienen mucha relación porque parten de la teoría general del proceso, solamente es cuestión de que lo estudiemos con detenimiento y obviamente empecemos a aplicarlo ya en la vida profesional. Eso nos va a permitir comprender muchas cosas y obviamente ya cuando litiguemos o seamos los titulares del despacho, pues ya va a ser mucho más sencillo.